Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Emily Salazar y el día de hoy junto a mi compañero Jefferson Yaule les vamos a explicar los números reales. Espero que el video sea de su agrado. ¿Qué son los números reales? Los números reales son el conjunto de números sobre los que estudian las matemáticas, ya que son todos los números que pueden ser representados en una recta numérica. Para poder resolver estos ejercicios donde se apliquen los números reales, debemos tener en cuenta el método PEMDAS, ya que esto nos da un orden para ir resolviendo. Primero paréntesis, segundo exponentes, tercero multiplicaciones, cuarto divisiones, quinto sumas y por último tenemos la resta. Dentro de la clasificación de los números reales encontramos los números racionales, que son todos los números que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros o más, exactamente un número entero y un número natural positivo. Dentro de los racionales encontramos los números enteros y los fraccionarios. Dentro de los enteros encontramos los naturales, el cero y el entero negativo. Dentro de los números naturales encontramos el 1, los números primos y los números compuestos. Dentro de los números fraccionarios encontramos las fracciones propias y las fracciones impropias. Dentro de los números irracionales encontramos los números algebraicos irracionales y los transcendentes. Ejemplos de los números reales. Esto se divide en números naturales, que son enteros positivos. Puede ser el 1, el 3, el 7, el 9, el 15, el 45, el 678, entre otros. También constan de números enteros negativos, que vendrían a ser el -1, el -3, el -7, el -9, el -15, entre otros. En los números racionales tenemos los números fraccionarios, que viene a ser un medio, menos un cuarto, entre otros. Entre los números decimales tenemos el 0.20. Los números decimales tenemos el 0.25, el 0.999, el 0.625, entre otros. Los números trascendentales. Estos son el pi, el número aéreo y el número de Euler. Y en los números irracionales encontramos la raíz de 5, la raíz de 2, la raíz de 3, el 3 raíz de 3, 5 raíz de 2, entre otros. Para pasar del número de fracción a decimal se hace de la siguiente manera. Se divide el numerador de la fracción entre el denominador. En el caso de que haya decimales repetidos, se escribe el dígito o los dígitos repetidos con una barra sobre él. Dentro de los siguientes casos podemos encontrar como resultado de los números naturales un decimal exacto, un decimal periódico puro y a la vez un decimal periódico mixto. Para pasar de decimal a fracción, en el primer ejemplo tenemos expresa el 0.625 como una fracción. Luego tenemos que multiplicar el número de arriba y el número de abajo por 1000, ya que había 3 dígitos luego de la coma, así que 10 por 10 por 10 dándonos una respuesta de 1000. Luego, como resultado nos da el 625 sobre 1000.
A este lo simplificamos y nos queda 5 octavos. En este caso, tenemos que expresar 0.75 como fracción. En esta colocamos el número decimal 0.75 y se multiplica el número de abajo y el de arriba por 100 porque hay 2 dígitos luego de la coma. Aquí logramos ver cómo el número de arriba se logra convertir en un entero, dándonos 75 sobre 100. Al final simplificamos la fracción y nos queda un resultado de 3/4. Dentro de los decimales encontramos los periódicos puros. Aquí podemos observar un ejercicio, en sí una fracción que es 137 sobre 11, que como resultado nos va a dar un número periódico puro, ya que los números después de la coma se repiten y por lo tanto en este caso deberíamos ponerlo 2,45 con una comilla encima. Dentro de los números decimales periódicos mixtos encontramos de igual manera una fracción 67.171 sobre 900, quedándonos como respuesta nos quedaría 74,63, 44, 44, 44, etc. Que en este caso el número 44 o en sí el número 4 sería el número repetitivo, dándonos a conocer que es un número periódico mixto. Propiedades de los números reales. Logramos ver aquí la propiedad transitiva de la igualdad, que nos dice, si un número es igual a un segundo número y este es igual a un tercero, el primero y el tercero son iguales. Como pueden ver en el ejemplo, x es igual a 4 y 4 es igual a z, dándonos como resultado x igual a z. La propiedad cerradura de la suma y multiplicación. Para la suma de dos números reales es un número real. Si a y b da un número real, entonces a más b nos da un número real, dándonos como ejemplo 2 más 3 igual a 5. Para el producto de dos números reales es un número real. Entonces, si a y b nos da un número real, entonces a por b nos da un número real. Ejemplo, 2 por 3 es igual a 6. En la propiedad conmutativa de la suma y la multiplicación. Para la suma, el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, si a y b nos da un número real, entonces a más b es igual a b más a. Dándonos como ejemplo, 2 más 3 es igual a 3 más 2. Para el producto, el orden de los factores no altera el producto, ya que si a y b nos da un número real, entonces a por b es igual a b por a. Dándonos como ejemplo, 2 por 3 es igual a 3 por 2. Propiedad asociativa de la suma y multiplicación. Dentro de la propiedad asociativa, para la suma podemos agrupar sumando sin alterar la suma. Si a, b y c nos va a dar como resultado un número real, sería igual a, entre paréntesis, a más b más c, igual a más, entre paréntesis, b más c. Como ejemplo tenemos entre paréntesis 2 más 3 más 5, que nos daría igual a 2 más, entre paréntesis, 3 más 5. Dentro de la propiedad asociativa para el producto, podemos agrupar factores sin alterar el producto. Si a, b y c nos darían como respuesta un número real, sería lo mismo que entre paréntesis a por b por c, igual a entre paréntesis, b por c. Como ejemplo tenemos entre paréntesis 2 por 3 por 5, que nos daría igual a 2 por, entre paréntesis, 3 por 5.
Propiedad distributiva de la suma y multiplicación. El producto se distribuye en la suma. Si A, B y C nos darían como respuesta un número real, entre paréntesis A más B por C nos daría como resultado A por B más B por C. Esto nos quiere decir que el número que está fuera del paréntesis lo tenemos que distribuir para cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Como ejemplo tenemos entre paréntesis 2 más 3 por 5. Es decir, el 5 se va a multiplicar por cada uno de los términos del paréntesis. Nos quedaría como respuesta 2 por 5 más 3 por 5. Propiedad de identidad. Identidad para la suma. El 0 como sumando no altera la suma. Si A es un número real, A más 0 nos daría igual a, ejemplo, 2 más 0 nos daría como respuesta 2. Identidad para el producto. El 1 como factor no altera el producto. Si A es un número real, A por 1 nos daría como respuesta A. Ejemplo, 2 por 1, la respuesta sería 2. Propiedad inverso. Inverso para la suma. Si la suma de dos números reales es 0, uno de ellos es el opuesto del otro. Si A es un número real, nos quedaría A más, entre paréntesis, menos A, que como respuesta nos quedaría 0 por la ley de signos. Ejemplo, 2 más menos 2, entre paréntesis, nos daría como resultado 0. Inverso para el producto. Si el producto de dos números reales es 1, uno de ellos es el recíproco de otro. Si A es un número real, A debe ser diferente a 0. Nos quedaría A por 1 sobre A como respuesta 1. Como ejemplo tenemos 2 por 1 medio, que como respuesta nos quedaría 1, ya hecho la simplificación. Ejercicios. En el primer ejercicio podemos ver que tenemos 4 entre paréntesis menos 6 más 16. Lo que hacemos aquí es recordar el método PEMDAS y vamos a resolver la parte de los paréntesis. Quedándonos menos 6 más 16 nos da una respuesta de 10. Entonces multiplicamos 4 por 10 dándonos 40. Tenemos 16 más 40 sobre 8 menos 4 por 2. Lo que hacemos aquí es primero la multiplicación, que sería 4 por 2, que nos daría un resultado como 8. Y la simplificación de 40 sobre 8, que nos quedaría 5. Entonces nos quedaría 16 más 5 menos 8, que como resultado de esta operación nos daría 13. En el tercer ejercicio logramos ver que tenemos 5 menos 2 entre paréntesis 15 menos 4. Entonces, recordando el método PEMDAS, primero resolvemos la parte de los paréntesis, 15 menos 4 dándonos una respuesta de 11. Entonces, aplicamos 5 menos 2 por 11. El siguiente paso nos dice que tenemos que resolver las multiplicaciones. En este caso, bajamos el 5 y multiplicamos 2 por 11, dándonos una respuesta de 22. Y ahora sí resolvemos la resta, que es 5 menos 22, dándonos una respuesta de menos 17. Para el siguiente ejercicio tenemos entre paréntesis 4 por 2 más entre paréntesis 4 menos 2 menos entre paréntesis 1 menos 8. Como tenemos que resolver primero los paréntesis, nos quedaría 4 entre paréntesis por 2 más entre paréntesis ya resuelto el 4 menos 2, que nos quedaría 6, menos entre paréntesis de igual manera resuelto el menos 1 menos 8, y como respuesta menos 9. En este caso destruimos los paréntesis y nos quedaría entre paréntesis 4 por 2 más 6 más 9. Continuamos con las multiplicaciones, que nos quedaría 16 más 6 más 9. Y ahora sí continuamos normalmente con las, que nos quedaría 22 más 9. Y una vez terminada la suma nos
nos quedaría el resultado de 31. Ok, para el quinto ejercicio tenemos 20 menos 5 por 3 más 2. Entonces, aquí resolvemos primero las multiplicaciones, que vendría a ser el menos 5 por 3, dándonos una respuesta de menos 15. Entonces, ubicamos 20 menos 15 más 2. ¿Y qué nos dice el método de Pendas? Que tenemos que resolver primero las sumas, dándonos 5 más 2 igual a 7. Para el último ejercicio podemos observar el siguiente ejercicio que tenemos 3, abrimos corchetes, 15 menos 2 por, entre paréntesis, 6 menos 2 por 2. Cerramos corchetes. Que resolvemos primero la multiplicación que encontramos dentro del paréntesis. Que nos quedaría 3, abro corchete, 15 menos 2, entre paréntesis, 6 menos 4. Cerramos el corchete. Resolvemos la resta que está entre los paréntesis, que nos quedaría como resultado 3, abro corchete, 15 menos 2 por 2, cierro corchete. Resolvemos ahora la multiplicación, que nos queda 3 entre corchetes, 15 menos 4. Resolvemos lo de los corchetes, que nos quedaría 3 por, entre corchetes, 11. Lo último que nos quedaría sería la multiplicación, que el resultado final sería 33.